Muy buenas tardes, nos encontramos en Santiago de Chile. Contamos con la presencia de un gran gestor, promotor cultural, como lo es Juan Pablo López Aranda. Él nos va a hablar sobre cultura y va a conceptualizar el término cultura. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Queríamos saber pues el concepto que tú tienes sobre cultura. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, un saludo cordial a toda la comunidad Inti Diplomatic del Perú, a ti en particular. Gracias por permitirme comentar respecto de la importancia de los elementos culturales, fundamentalmente asociados al desarrollo territorial o a las políticas públicas de una comunidad. Cultura tradicional, lo que popularmente se conoce como folclore. Entonces, un poco es romper paradigmas y atender a que la cultura tradicional y popular, que es de alguna manera el elemento que identifica un territorio, que le da sentido de pertenencia, es un insumo tremendamente valioso en una política pública, en este caso de una comunidad, de un municipio, de un estado, de un país y, por qué no decirlo, de Latinoamérica. Y desde ahí entonces diría que hablar de cultura tradicional es tremendamente importante hoy, cuando los valores, cuando el sentido de pertenencia, cuando la identidad está muy en juego en esta multiculturalidad, en esta globalidad que de alguna manera no nos hace diferentes, sino que nos aúna, pero para poder marcar diferencias uno tiene entonces que ir a uso, memorias y costumbres. Perfecto. Háblanos, Juan Pablo, de la importancia para Chile de la presencia de Margot Loyola. Podríamos también decir que Margot Loyola es para Chile lo que José María Arguedas es para Perú. Bueno, Margot Loyola y José María Arguedas estuvieron juntos, trabajaron e investigaron juntos en el país del Perú, ¿verdad? Y sí, sin duda que sí, yo creería que en sus categorías, en este caso el señor Arguedas con un modelo más indigenista y Margot Loyola en una característica, diría, más etnográfica, el sentir, la importancia del sujeto, sí, diría que son símiles correctos. ¿Y qué importancia tiene también para esta obra que ha sacado a la luz la presencia de Osvaldo Cádiz? Bueno, Osvaldo Cádiz, el marido de Margot Loyola Palacios, maestro también, yo diría uno de los expertos más importantes en materia de cultura tradicional en Chile, que tempranamente se une a Margot, no solo como pareja, sino que como investigadores. Entonces ese es un sustrato también muy importante para nuestro país. Osvaldo Cádiz está constituido hoy día como un referente de consulta en materia de cultura tradicional y popular de nuestro país. Sí. Bueno, qué importante, querido Juan Pablo, pues el aporte plasmado en este libro, que lo pueden adquirir, supongo, los amantes de la literatura. Sí, sí. Es más, este libro, Conversando Chiloé con Margot Loyola y Osvaldo, que habla de la vivencia de Margot Loyola en el territorio del archipiélago de Chiloé, es posible descargarlo gratuitamente en www.margotloyola.cl. En el caso de Cultura Tradicional en tiempos de pandemia, es un compilado que habla respecto justamente del proceso que vivimos en todo el mundo de la pandemia del COVID, pero cómo los interlocutores válidos, los maestros de campos, fueron atendiendo a este proceso en donde se vieron encerrados. Mira la naturaleza de las personas. Y es que estaban estos maestros, como un Arguedas, como un campesino, como un indígena, encerrados en un círculo muy, muy pequeño, y entonces cómo explorábamos esa verdad y qué estaba pasando. Bueno, está trasuntado en la verdad del territorio nacional de muchos maestros y bueno, en este texto lo podrán ver. Dicho eso, es que la cultura expresada desde una manera occidental probablemente tiene algunos vicios, por eso nosotros nos referimos a cultura tradicional, popular e identitaria. Y es que se entiende por cultura las bellas artes, en términos generales, y por actividades relacionadas con los pueblos, como folclore. Y folclore no es lo mismo que cultura tradicional. Y folclore no es lo mismo que bailar una cueca o bailar una zamacueca, es más allá de aquello. Entonces, la importancia de estos documentos, del proceso investigativo que tenemos con la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola, con la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, de los roles que me toca estar, es que sean insumos reales
para el desarrollo territorial de los pueblos, para un desarrollo integrado, para que el valor, el proceso que produce saber y reconocerse y diferenciarse de otras comunidades, bueno, esté como un elemento en una política pública. A propósito de que, bueno, la revista y el programa tuyo ya hace referencia a la cultura y a los elementos políticos y de la diplomacia. Juan Pablo, qué importante sería estrechar lazos y políticas públicas, ¿no? Para insertarlos en la cultura en nuestros países de Sudamérica. Sin duda que es importante. Tenemos nexos comunes, tenemos orígenes comunes, desde las conquistas. Esta corriente europea, esta corriente afrodescendiente y la corriente indígena componen la diversidad cultural expresiva de Latinoamérica. Con matices, naturalmente, compartimos un idioma, compartimos una lengua. Hay usos, costumbres y memorias que dicen relación con la funcionalidad de los pueblos. Es importantísimo porque es un nexo común. No obstante, esa importancia tiene que verse transuntada en identidades diversas y respetadas esas identidades diversas. Hay cientos de miles de pueblos originarios en Latinoamérica. La comunión de los pueblos originarios, de las grandes comunidades, ¿verdad?, nos va a hacer pensar en una Latinoamérica mucho más unida, en una Latinoamérica con identidad, con pertenencia, y no con modelos necesariamente occidentales. Si bien tenemos 200 a 300 años de historia, a diferencia de Europa que tiene 1000, es que en esta historia entonces podemos trasuntar la verdad del territorio. Y es por eso que Perú, por ejemplo, en esta rica diversidad expresiva, no debe limitarse solo a Machu Picchu o a algunas ruinas o algunos elementos que tengan que ver con las declaraciones de UNESCO. Hay diversidad expresiva en cada uno de los territorios de norte a sur en el Perú. Riquísima en historia, riquísima en lenguaje, riquísima en ancestralidad. Lo mismo con Colombia, lo mismo con Paraguay, con Uruguay, los tupí guaraní, la ruta de Pachañán, por ejemplo. Hay tantos elementos que nos confluyen que es necesario tener, por un lado, una política de Estado de cada uno de los países que aborde esos temas, pero además instituciones que vayan buscando esta integración de identidades culturales de Latinoamérica. Entonces podríamos decir que también la iniciativa privada y de promotores, gestores culturales es muy importante al margen de las políticas del Estado y de los gobiernos que pasan. Como tú sabes, los gobiernos pasan, pero las iniciativas culturales quedan. Sin duda que sí. Y aquí voy a ser muy categórico. Y es que no necesariamente a los gobiernos les interesan los procesos políticos o los procesos que tengan que ver con políticas públicas culturales. Más bien están 4 años o 5 o 6 años dependiendo y luego se olvidan de aquello. Y el Estado que regula ese gobierno, entonces debe hacer una política de continuidad. Quiero decir, si los líderes, nuestros líderes en Latinoamérica, querida, entienden la importancia de la identidad cultural, van a poder dar mejores y mayores respuestas a las necesidades de las comunidades. Y esto no tiene que ver con espectáculos necesariamente, esto no tiene que ver con, como se denomina, y perdona la expresión que voy a usar, y perdonen amigos esa expresión, chicha y chancho para las comunidades. No se refiere solo a fiesta, se refiere al valor de lo que somos, de lo que nos representa. Y cuando ese líder tiene esa oportunidad de entender qué es lo que nos representa y reconoce esa identidad, naturalmente va a estar por sobre el promedio. 4 años no son nada, y en 4 años no se hace una política pública. Hay que generar establishment, y ahí la importancia de las instituciones privadas de poder provocar, primero, perfeccionamiento, segundo, comprensión, bajada educativa, formativa. Mira qué interesante y qué importante. Las unidades educativas deben reconocer sus diversidades expresivas, pero tiene que estar dentro de un plan, un programa, y luego, bueno, cada una de las unidades que administran los territorios, municipios, intendencias, gobernaciones, el propio gobierno de cada uno de los estados. Desde el punto de vista partidista, político, la verdad que no tiene ninguna importancia. Sí, el líder hace lo que debe hacer respecto de la importancia de la identidad del territorio, sin duda va a ser un buen líder, cualquiera sea la oposición que tenga. Bueno, este es un mensaje para todos aquellos que tienen amor por su país, por su identidad,
por los países sudamericanos y, por qué no decirlo, de Latinoamérica, que somos tan ricos y somos un potencial en cultura. Algunas palabras, querido Juan Pablo, para el público de Perú, de Sudamérica y de Latinoamérica, y este programa se difunde a través del mundo también. Bueno, para el mundo, ocupémonos de lo importante y no de lo urgente. Para Latinoamérica, ocupémonos de reconocernos, de valorarnos y respetarnos. Para el Perú, compartimos tantas cosas maravillosas, la samba clueca, la samacueca, como danza tradicional que aborda toda Latinoamérica y parte de México y que compartimos con el nombre de chilena o de cueca chilena, entre otras cosas. La gastronomía, insisto, los usos, las memorias y las costumbres. Perú es un país rico en su diversidad expresiva. Nosotros como institución queremos hacer estas alianzas para proyectar un proceso de continuidad en estas, diría, iniciativas que protejan el patrimonio cultural inmaterial del territorio. Para Latinoamérica tenemos una oportunidad a través de la Federación de poder proyectar aquello. Y por supuesto, a propósito del programa que nos está, digamos, entrevistando en tu nombre, tu trabajo indudablemente que es importante para mediar a través de quienes toman decisiones. Queridos amigos líderes, es la oportunidad en tiempos difíciles, en tiempos de cambio, de poder generar procesos de identidad. Les mando un gran saludo, un abrazo cordial, esperando volver a verles. Bueno, desde Santiago de Chile informa Inti Diplomatic y estaremos con más porque definitivamente Juan Pablo es un gran referente de intelectual, de académico y de persona comprometida con el amor a su país, a Latinoamérica y al mundo. Hasta pronto, queridos amigos, y nos vemos en otra oportunidad.